Imagínate esto. Es 1 de enero de 1540. Un castillo en Rochester, Inglaterra. Una joven alemana de 24 años llamada Anna está en su habitación. Lleva apenas 5 días en Inglaterra. No habla una palabra de inglés. Está nerviosa, emocionada, aterrorizada. En menos de una semana se va a casar con el hombre más poderoso del país, el rey Enrique VIII en persona. Ha escuchado historias sobre él. Sabe que fue un rey apuesto en su juventud. Sabe que es poderoso, temido, respetado. También sabe que ha tenido 3 esposas antes que ella. Una murió después de darle un hijo. Otra fue ejecutada. La tercera murió en el exilio, humillada y abandonada. Pero Ana intenta no pensar en eso. Ella va a ser diferente. Ella va a hacer las cosas bien. De repente, escucha ruido afuera de su habitación. Voces masculinas, risas. La puerta se abre de golpe sin que nadie toque. Entran varios hombres vestidos con disfraces extraños, como si vinieran de una fiesta de máscaras. Ana se levanta, confundida. Sus damas de compañía también se ponen de pie, alarmadas. Uno de los hombres disfrazados se adelanta hacia ella. Es gordo, muy gordo. Tiene que caminar con cuidado porque una de sus piernas está vendada y cojea. Hay un olor extraño que viene de él, algo dulzón, nauseabundo, como carne podrida mezclada con perfume caro. El hombre la mira de arriba abajo y su rostro cambia. La sonrisa se borra. Hay algo en sus ojos, decepción, asco. Pero entonces intenta besarla. Ana no entiende qué está pasando. Este desconocido gordo y apestoso está intentando tocarla. Está intentando abrazarla. Ella hace lo que cualquier mujer decente haría en esa situación. Lo rechaza, lo empuja, le da la espalda. El silencio que sigue es aterrador. El hombre se queda paralizado. Los otros hombres disfrazados se miran entre sí, horrorizados. Las damas de compañía de Ana palidecen. Y entonces el hombre gordo se arranca el disfraz de la cabeza. Revela quién es realmente. Ana siente que el suelo se abre bajo sus pies. Es el rey, Enrique VIII, el hombre con el que se va a casar en menos de una semana. El hombre que puede ordenar su ejecución con un simple gesto. Enrique no dice nada. No tiene que hacerlo. Su rostro lo dice todo. Está humillado, furioso, traicionado. Sale de la habitación a grandes zancadas, cojeando con su pierna enferma. Sus cortesanos lo siguen. Nadie se atreve a hablar. Ana se queda ahí de pie, temblando. Probablemente sintió que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Probablemente pensó en Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique, a quien mandó decapitar 4 años antes. En ese momento se decidió el destino de este matrimonio, y la vida de Thomas Cromwell, el hombre que lo había arreglado. Pero lo que no sabía Enrique es que acababa de cometer el error más grande de su vida real, porque Ana de Cleves estaba a punto de convertirse en la única mujer que lo venció en su propio juego. La única esposa que sobrevivió, la única que ganó. Esta es la historia de cómo la mujer que todos llamaban la esposa fea se convirtió en la más inteligente de todas. La historia de cómo un desastre total se convirtió en la mejor victoria posible. Hablemos de Enrique VIII en el año 1540, porque para entender lo que le pasó a Ana, necesitas saber exactamente con quién estaba tratando. Y la realidad era absolutamente brutal. El rey tenía 48 años, y no se parecía en nada al príncipe atlético y apuesto que había sido en su juventud. A los 20 años, Enrique medía 1,90 m. Era considerado el hombre más guapo de Europa. Deportista, músico, poeta. Las mujeres lo adoraban. Los hombres querían ser como él. Pero eso fue hace casi 30 años. Ahora, en 1540, Enrique era irreconocible. Pesaba más de 130 kilogramos. Su cintura medía más de 130 centímetros. Necesitaba ayuda para subir escaleras. Tenían que usar poleas para montarlo en su caballo. Pero lo peor no era la obesidad.
Era la pierna. Enrique tenía una úlcera varicosa en el muslo izquierdo que venía arrastrando desde hacía años. La herida nunca sanaba. Al contrario, cada vez empeoraba. Supuraba pus constantemente. El olor era insoportable. Los cortesanos podían olerlo desde varios metros de distancia. Los médicos intentaban de todo. Le ponían vendajes empapados en hierbas. Le aplicaban ungüentos. Le hacían sangrías. Nada funcionaba. La infección estaba tan avanzada que probablemente tenía gangrena. El dolor era constante. Enrique cojeaba visiblemente. Tenía que caminar apoyándose en un bastón. Había días en que ni siquiera podía levantarse de la cama. Y luego estaba el otro problema. El problema del que nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían. Enrique era impotente. Su cuerpo ya no funcionaba como antes. A los 48 años, con esa obesidad, con esa infección, con el dolor constante, su virilidad había desaparecido. Pero su ego seguía siendo gigantesco, y su poder mortal. Cualquiera que se atreviera a sugerir que el problema estaba en él y no en sus esposas, firmaba su sentencia de muerte. Este era el hombre que había visto el retrato de Ana de Cleves y se había enamorado perdidamente de una imagen. La historia del retrato es increíble por sí sola. En 1538, después de la muerte de Jane Seymour, Enrique necesitaba una nueva esposa. Pero no cualquier esposa. Necesitaba una alianza política. Europa estaba en caos total. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, era demasiado poderoso. Controlaba España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia. Inglaterra estaba aislada y vulnerable. Thomas Cromwell, el Lord Canciller de Enrique, tuvo una idea brillante. O al menos eso pensó en ese momento. Sugirió una alianza con Cleves, un ducado alemán que también tenía problemas con Carlos V. Y resulta que el duque de Cleves tenía 2 hermanas solteras, Ana y Amelia. Enrique se interesó, pero quería ver cómo eran antes de comprometerse. En esa época no había fotografías, obviamente. Así que envió a su mejor pintor, Hans Holbein, el joven. Holbein era un genio, uno de los mejores retratistas de la época. Pero también era muy listo. Sabía perfectamente que su trabajo, su posición en la corte, quizás incluso su vida, dependían de complacer al rey. Así que cuando fue a Alemania a pintar a Ana y Amelia de Cleves, fue muy generoso con los detalles. El retrato que Holbein hizo de Ana es hermoso. La muestra con un rostro delicado, piel tersa y luminosa, ojos cautivadores. Lleva un vestido rojo y dorado espectacular. Parece serena, elegante, sofisticada. Cuando Enrique vio ese retrato, quedó fascinado. Se pasaba horas mirándolo. Le mostraba el retrato a todos sus cortesanos. ¿No es hermosa?, preguntaba. ¿No es perfecta? Cromwell, viendo la oportunidad, empujó las negociaciones matrimoniales con toda su fuerza. Le decía a Enrique que Ana era no solo hermosa, sino también virtuosa, modesta, perfectamente educada. Estaba mintiendo. Bueno, no completamente. Ana era virtuosa y modesta, pero el resto era una exageración gigantesca. El 4 de octubre de 1539 se firmó el tratado matrimonial. Enrique estaba emocionadísimo. Finalmente tendría a esta hermosa princesa alemana como esposa. Ana salió de Cleves el 27 de diciembre de 1539. El viaje a Inglaterra fue un desastre desde el principio. El clima era horrible. Hubo tormentas terribles. El Canal de la Mancha estaba tan agitado que tuvieron que esperar días para poder cruzar. Finalmente llegó a Inglaterra. Enrique no podía esperar para conocerla. Decidió darle una sorpresa romántica. En la tradición del amor cortés, se supone que un caballero puede disfrazarse para probar el amor de su dama. Si ella lo reconoce aunque esté disfrazado, significa que sus almas están conectadas. Es cursi, pero así pensaban en esa época. Enrique se disfrazó, reunió a un grupo de cortesanos también disfrazados
y cabalgó hasta Rochester, donde Ana estaba descansando. Ya sabes lo que pasó. Fue un desastre total. Cuando Enrique regresó a Londres esa noche, estaba furioso. Le dijo a Cromwell que Ana no se parecía en nada al retrato, que era alta y corpulenta, que tenía la cara marcada por la viruela, que su nariz era demasiado grande, que no tenía gracia ni elegancia. Los insultos que usó fueron brutales. La llamó yegua de Flandes. También dijo que era una vaca flamenca picada de viruelas. Dijo que parecía medio hombruna. Le confesó a Cromwell textualmente: «Antes no me gustaba mucho por el retrato, pero ahora me gusta mucho menos en persona». Cromwell quedó aterrorizado. Sabía que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. El tratado estaba firmado. Ana ya estaba en Inglaterra. Las invitaciones a la boda ya se habían enviado a todas las cortes de Europa. Cancelar ahora sería humillante para Inglaterra, insultante para Cleves. Podría incluso llevar a la guerra. Enrique estaba atrapado, y odiaba estar atrapado. La noche antes de la boda, Enrique le preguntó desesperadamente a Cromwell si había alguna forma de cancelar el matrimonio. Cromwell tuvo que decirle que no, que era imposible. Enrique lo miró con odio puro. Probablemente en ese momento ya decidió que Cromwell iba a pagar por este error. Solo era cuestión de tiempo. Pero Ana estaba a punto de hacer algo que ninguna esposa de Enrique había logrado jamás. Algo que cambiaría completamente las reglas del juego. Ahora retrocedamos en el tiempo. Porque Ana no llegó a Inglaterra por casualidad. Su historia comienza mucho antes, en un lugar muy diferente, y con una educación que la preparó para todo, excepto para ser reina de Inglaterra. Ana nació el 22 de septiembre de 1515, en Düsseldorf, en el ducado de Cleves, Alemania. Era la segunda hija del duque Juan III. No era de la realeza más alta de Europa, pero su familia era noble, respetada y razonablemente poderosa. Su padre, el duque Juan, era un hombre práctico. No le interesaban las frivolidades de las grandes cortes europeas. Gobernaba Cleves con sentido común y moderación. No era rico como los grandes príncipes alemanes, pero tampoco era pobre. La madre de Ana, María de Jülichberg, era igualmente práctica. Educó a sus hijas para ser buenas esposas y buenas administradoras de hogares nobles. Nada más, nada menos. Y aquí empieza el problema. Porque la educación que Ana recibió era perfectamente adecuada para casarse con un noble alemán y administrar un castillo en Cleves, pero era completamente inadecuada para ser reina de Inglaterra. Déjame explicarte lo que Ana sabía hacer. Sabía coser maravillosamente. Bordaba con una precisión impresionante. Podía hacer trabajos de aguja tan delicados que parecían casi milagrosos. Esta habilidad impresionó mucho a los ingleses cuando finalmente la conocieron. Sabía escribir cartas básicas en alemán. Conocía los números y las cuentas necesarias para administrar una casa. Sabía sobre hierbas medicinales y remedios caseros. Sabía comportarse modestamente. Sabía ser obediente. Sabía mantener la boca cerrada cuando los hombres hablaban de política. Y eso era básicamente todo. ¿Qué no sabía Ana? No sabía francés. Y en las cortes europeas del siglo XVI, no hablar francés era como no saber leer. El francés era el idioma de la cultura, de la diplomacia, de la sofisticación. No sabía inglés. Obvio, nunca había estado en Inglaterra. Pero otras princesas europeas aprendían inglés como parte de su educación básica, por si acaso. No sabía tocar ningún instrumento musical, ni el laúd, ni la virginela, ni nada. En una época donde se esperaba que las damas nobles entretuvieran a sus invitados con música, Ana no podía tocar una sola nota. No sabía cantar. Bueno, probablemente podía tararear algo, pero no había recibido educación musical formal. No sabía bailar, al menos no las danzas sofisticadas que se bailaban en las cortes de Inglaterra, Francia e Italia. No sabía jugar a las cartas, que era el pasatiempo favorito en la corte inglesa. No sabía de arte, literatura,
filosofía o cualquiera de las cosas que se esperaba que una mujer cultivada conociera. Para los estándares de la corte de Enrique VIII, Ana era una campesina noble, bien vestida y bien comportada, pero campesina al fin. Cuando Ana tenía 12 años, en 1527, la prometieron con Francisco de Lorena, hijo del duque de Lorena. Era un buen partido, un matrimonio que fortalecería las alianzas de Cleves. Pero ese compromiso se arrastró durante años sin concretarse. Las negociaciones políticas son lentas, los pagos de dotes son complicados, las alianzas cambian. Finalmente, en 1535, cuando Ana ya tenía 20 años, el compromiso se canceló oficialmente. Las razones fueron políticas y complicadas, pero el resultado fue simple. Ana se quedó soltera. Y así pasaron los años. Ana vivía en el castillo familiar, cosiendo, rezando, esperando. 21 años, 22, 23. Para los estándares de la época, se estaba convirtiendo en una solterona. En 1538 murió su padre, el duque Juan. Su hermano mayor, Guillermo, heredó el ducado. Ahora Guillermo era el duque de Cleves, y Ana era su hermana soltera, que necesitaba un marido. Mientras tanto, en Inglaterra, las cosas también estaban cambiando. Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, había muerto en octubre de 1537, 12 días después de dar a luz a Eduardo, el heredero varón que Enrique tanto deseaba. Enrique quedó devastado. Jane era la única esposa a la que realmente había amado, o al menos eso decía. Pero un rey no puede quedarse viudo por mucho tiempo. Necesitaba otra esposa, preferiblemente una que le diera más hijos varones, por si acaso algo le pasaba a Eduardo. Y aquí es donde Thomas Cromwell vio su oportunidad. Cromwell era el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Era brillante, despiadado y absolutamente leal a Enrique. Había orquestado el divorcio de Catalina de Aragón. Había facilitado la ejecución de Ana Bolena. Había consolidado el poder de Enrique sobre la Iglesia de Inglaterra. Pero Cromwell también pensaba en grande. No solo quería que Enrique tuviera una esposa, quería que Inglaterra tuviera aliados. El problema era que Inglaterra estaba cada vez más aislada en Europa. Enrique se había peleado con el Papa al declararse cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Carlos V, emperador y rey de España, era católico devoto y veía a Enrique como un hereje. Francisco I de Francia jugaba su propio juego político. Inglaterra necesitaba amigos, y Cromwell pensó que podía encontrarlos entre los príncipes protestantes de Alemania. Cleves era perfecto. El duque Guillermo no era completamente protestante, pero tampoco era católico romano. Navegaba una línea intermedia que los ingleses llamaban Evangelical Catholic, básicamente reformado pero no luterano. Más importante aún, Guillermo también tenía problemas con Carlos V. Una alianza con Inglaterra le vendría perfectamente. Cromwell empezó las negociaciones a principios de 1539. Le sugirió a Enrique que considerara casarse con una de las hermanas del duque, Ana o Amelia. Enrique se mostró interesado, pero cauteloso. Quería saber cómo eran. Cromwell le aseguró que eran hermosas, virtuosas, perfectamente adecuadas. Pero Enrique quería pruebas, así que Cromwell envió a Holbein a Alemania con instrucciones específicas. Pinta a estas mujeres y haz que se vean bien. Holbein hizo su trabajo magníficamente, demasiado magníficamente. Cuando Enrique vio los retratos, se enamoró del de Ana. Era hermosa en la pintura, joven, misteriosa, exótica pero no demasiado. Cromwell no perdió tiempo. Empezó a empujar las negociaciones matrimoniales con toda su fuerza. Les dijo a los representantes de Cleves que el rey estaba fascinado con Ana. Les dijo a Enrique que Ana era perfecta. En marzo de 1539 comenzaron las negociaciones oficiales. Se discutió la dote, los términos políticos, las condiciones del matrimonio. Todo parecía ir perfectamente.
Lo que Enrique no sabía es que estaba por casarse con la mujer más astuta que jamás conocería, porque aunque Ana no sabía francés, ni música, ni danza, sabía algo mucho más valioso. Sabía sobrevivir. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo luchar y cuándo ceder. Y esas habilidades iban a salvarle la vida. La boda se celebró el 6 de enero de 1540 en el Palacio de Greenwich. Era la fiesta de la Epifanía, un día importante en el calendario cristiano. Debería haber sido una celebración magnífica. Debería haber sido. Ana llegó vestida con un traje alemán que a los ingleses les pareció extraño y poco favorecedor. Era pesado, cuadrado, nada que ver con las siluetas elegantes que se usaban en la corte inglesa. Su tocado era alto y rígido. Su rostro estaba pálido, probablemente de los nervios. No entendía una palabra de lo que se decía a su alrededor. La ceremonia se realizó en inglés. Los votos, las bendiciones, todo. Ana solo repetía las palabras que le habían enseñado fonéticamente, sin entender su significado. Enrique estaba de pie junto a ella, enorme, malhumorado. No sonreía, apenas la miraba. Los cortesanos que asistieron a la boda después comentaron que nunca habían visto al rey tan infeliz en una ceremonia nupcial. Pero la ceremonia terminó. Ahora eran marido y mujer. Ana era oficialmente reina de Inglaterra, y esa noche tendrían que consumar el matrimonio. Aquí es donde la historia se pone realmente incómoda. Ana fue llevada a la cámara nupcial. Sus damas la ayudaron a desnudarse y ponerse el camisón. La acostaron en la enorme cama real. Le dieron instrucciones, probablemente vagas e insuficientes, sobre lo que debía hacer. Ana esperó. Enrique llegó más tarde, también en camisón. Se metió en la cama junto a ella, e intentó consumar el matrimonio. No pudo. Su cuerpo simplemente no respondió. La obesidad, la infección en la pierna, el dolor constante, probablemente también la repulsión que sentía hacia Ana. Todo conspiraba en su contra. Enrique lo intentó. Ana estaba ahí, esperando, pero nada pasaba. Finalmente, Enrique se dio por vencido. Se volteó hacia el otro lado de la cama y se durmió. Ana probablemente no entendió que había salido mal. Seguramente pensó que así era como funcionaban las cosas. Se durmieron juntos, eso era el matrimonio. Nadie le había explicado los detalles más íntimos. A la mañana siguiente, las damas de Ana le preguntaron si ya era una mujer casada en el sentido completo. Ana, confundida, dijo algo como: «Cuando él llega a la cama, me besa y me da las buenas noches, y por la mañana me besa y me dice adiós. ¿No es eso suficiente?» Las damas se miraron entre sí, horrorizadas. Claramente no era suficiente. Mientras tanto, Enrique estaba con sus médicos y consejeros, en una reunión privada y humillante. Les confesó que no había podido consumar el matrimonio, que no sentía la menor excitación en presencia de Ana, que su cuerpo no respondía. Pero Enrique, siendo Enrique, no podía admitir que el problema era suyo. Tenía que ser culpa de Ana. Le dijo a Cromwell textualmente que Ana tenía carnes marchitas y senos caídos, que cuando la tocaba sentía repulsión en lugar de deseo, que sus pechos eran demasiado grandes y colgantes, lo cual según él era evidencia de que no era virgen. Era ridículo. Ana tenía 24 años y era virgen. Pero Enrique necesitaba una excusa para justificar su propia impotencia. Cromwell escuchaba todo esto con creciente terror. Sabía que Enrique lo culpaba a él por este desastre, y conocía bien el temperamento del rey. La segunda noche fue igual que la primera, y la tercera, y la cuarta. Semana tras semana, Enrique compartía la cama con Ana sin que nada pasara. A veces ni siquiera lo intentaba. Simplemente se acostaba, le daba un beso en la mejilla y se volteaba hacia el otro lado. Ana seguía sin entender completamente la situación. Pensaba que quizás así eran todos los matrimonios reales, distantes, formales, sin pasión. Los cortesanos, por supuesto, se dieron cuenta de todo. En una corte donde todos espiaban a todos,
Era imposible mantener secretos. Pronto toda la nobleza de Inglaterra sabía que el rey no había consumado su matrimonio con la nueva reina. Los rumores empezaron a circular. Algunos decían que Ana era demasiado fea para despertar el deseo del rey. Otros susurraban que el rey ya no era el hombre que había sido. Nadie se atrevía a decir esto último en voz alta, por supuesto. Enrique seguía confesándose con sus médicos. Les decía que cada noche lo intentaba y cada noche fracasaba. Pero insistía en que el problema era Ana, no él. Les dijo que cuando la veía desnuda, sentía náuseas en lugar de deseo, que su cuerpo se negaba a responder, que era imposible para él cumplir con sus deberes maritales. Los médicos no sabían qué decir, no podían contradecir al rey, pero tampoco podían curarlo de algo que claramente era un problema de su cuerpo enfermo y envejecido. Mientras tanto, Ana intentaba adaptarse a su nueva vida. Aprendía inglés lentamente. Trataba de entender las costumbres de la corte. Asistía a los banquetes y ceremonias con toda la dignidad que podía reunir. Los ingleses, sorprendentemente, empezaron a apreciarla. Descubrieron que era amable, modesta, sin pretensiones. Su bordado era exquisito. Era generosa con los pobres. No causaba problemas. Si hubiera sido hermosa y refinada como Enrique esperaba, probablemente habría sido una buena reina. Pero la belleza y el refinamiento eran exactamente lo que no tenía. Y entonces apareció ella, Catalina Howard. Catalina era sobrina del duque de Norfolk, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra. Era prima de Ana Bolena, la segunda esposa a la que Enrique había mandado ejecutar. Y era dama de compañía de Ana. Trabajaba para Ana. La ayudaba a vestirse, le hacía compañía. Estaba ahí todos los días. Catalina tenía alrededor de 19 años. Era pequeña, delicada, vivaz. Tenía el pelo castaño oscuro y ojos brillantes. Se reía fácilmente. Coqueteaba naturalmente. Era todo lo que Ana no era. Enrique la notó casi inmediatamente. Empezó a buscar excusas para estar cerca de Ana, solo para poder ver a Catalina. Le regalaba joyas a Ana, pero sus ojos estaban en Catalina. Organizaba banquetes donde Ana era la invitada de honor, pero pasaba toda la noche hablando con Catalina. Ana lo veía todo. No era tonta. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no decía nada. ¿Qué podía decir? Era la reina que su esposo no deseaba. Catalina era la jovencita que sí lo deseaba, o al menos fingía desearlo muy bien. Para marzo de 1540, apenas 2 meses después de la boda, Enrique ya estaba completamente obsesionado con Catalina. Le escribía cartas de amor, le enviaba regalos, planeaba pasar cada vez más tiempo con ella, y empezó a buscar formas de deshacerse de Ana. El problema era que no podía simplemente ejecutarla, como había hecho con Ana Bolena. Ana de Cleves no había cometido ningún crimen. No había adulterio, no había traición, no había conspiración. Era perfectamente inocente. Tendría que encontrar otra forma. En junio, Enrique tomó una decisión. Le dio una orden a Ana. Debía abandonar la corte inmediatamente. No le dio explicaciones, no le dijo por qué. Simplemente, vete. Ana obedeció. Hizo sus maletas, reunió a sus sirvientes y se fue al castillo de Richmond. Probablemente pensó que su vida había terminado, que sería exiliada como Catalina de Aragón, la primera esposa, que murió sola y abandonada. O peor, que sería ejecutada como Ana Bolena. Pero Ana estaba a punto de hacer algo que la separaría de todas las demás esposas de Enrique. Algo que requería inteligencia, coraje y una comprensión perfecta del hombre con el que estaba tratando. Y aquí es donde Ana demostró que era un genio de la estrategia. Porque lo que hizo a continuación no solo le salvó la vida, sino que le dio algo que ninguna de las otras esposas tuvo jamás: libertad. El 6 de julio de 1540, Ana estaba en el castillo de Richmond cuando recibió visitantes. Eran los consejeros del rey. Venían con un mensaje. Enrique quería la anulación del matrimonio.
Ana sabía exactamente lo que significaba ese mensaje. Había dos precedentes muy claros de lo que les pasaba a las esposas de las que Enrique quería deshacerse. Catalina de Aragón se había resistido al divorcio. Había luchado. Había argumentado que su matrimonio era válido ante Dios. Y Enrique la había destruido. La separó de su hija María. La exilió a castillos cada vez más remotos y miserables. La humilló públicamente. La dejó morir sola, enferma, abandonada por todos excepto unas pocas sirvientas leales. Ana Bolena también se había resistido cuando vio que Enrique se cansaba de ella. Había intentado recuperar su afecto. Había suplicado, negociado, maniobrado. Y Enrique la había acusado de adulterio, traición y hasta incesto. La había juzgado, condenado y ejecutado. Le cortaron la cabeza con una espada traída especialmente desde Francia. Ana de Cleves tenía 24 años. Quería vivir. Así que cuando los consejeros le explicaron la situación, Ana hizo algo extraordinario. Algo que requería tragarse todo el orgullo, toda la dignidad, todo el sentido de justicia. Dijo que sí. Aceptó todo, sin protestar, sin negociar, sin llorar. Los consejeros le explicaron los términos. Le dijeron que el matrimonio se anularía sobre la base de que su compromiso previo con Francisco de Lorena seguía siendo vinculante. Era una excusa ridícula. Ese compromiso se había cancelado oficialmente, años atrás. Pero Ana firmó el documento diciendo que era cierto. Le dijeron que tendría que declarar públicamente que el matrimonio nunca se había consumado, que seguía siendo virgen, que Enrique nunca había compartido su lecho como marido. Era humillante, embarazoso. Significaba admitir ante toda Europa que había sido tan poco deseable que ni siquiera el rey, conocido por su apetito sexual, había podido o querido tocarla. Ana firmó la declaración. Le dijeron que tendría que renunciar al título de reina, que ya no sería la esposa de Enrique. Ana asintió. Los consejeros probablemente esperaban lágrimas, súplicas, resistencia. Todas las esposas anteriores habían luchado de alguna manera, pero Ana simplemente dijo que sí a todo. ¿Por qué lo hizo? Porque Ana entendió algo fundamental sobre Enrique VIII. El rey odiaba la resistencia. La veía como traición personal. Catalina de Aragón había resistido y había sido destruida. Ana Bolena había resistido y había sido ejecutada. Pero la obediencia, la sumisión total, eso le gustaba a Enrique. Eso satisfacía su enorme ego. Si una mujer aceptaba que él tenía razón, que era sabio, que sus decisiones eran justas, entonces Enrique podía ser generoso. Ana le estaba dando a Enrique exactamente lo que quería. Una salida fácil, sin drama, sin escándalo internacional, sin tener que manchar sus manos con sangre de nuevo. Y a cambio, Ana pidió... Bueno, en realidad no pidió nada. No tuvo que hacerlo. Porque Enrique, sintiéndose magnánimo, le ofreció un trato que dejó a todos boquiabiertos. Le dio 4.000 libras anuales de por vida. Para que te hagas una idea, eso era más dinero del que recibían la mayoría de los nobles. Con esa cantidad, Ana podía vivir como una princesa, con sirvientes, propiedades, todo el lujo que quisiera. Le dio el castillo de Richmond, uno de los palacios favoritos de Enrique. Era enorme, hermoso, lujoso. Tenía jardines magníficos, habitaciones espléndidas, todo lo que una dama de alta posición podría desear. Le dio el castillo de Hever, que había pertenecido a la familia Bolena. Era el hogar de infancia de Ana Bolena, la esposa ejecutada. Un poco macabro, quizás, pero valiosísimo. Le dio varias propiedades más en diferentes partes de Inglaterra. Tierras que generaban rentas. Casas que podía usar cuando quisiera. Le dio joyas, muebles, tapices, platos de oro y plata. Básicamente, se quedó con un tesoro. Y lo mejor de todo, le dio un título que era puro genio político. La hermana amada del rey. Con ese título, Ana tenía precedencia sobre todas las mujeres de Inglaterra, excepto la nueva esposa del rey y las hijas del rey. Podía sentarse en lugares de honor
en todas las ceremonias. Tenía que ser invitada a todos los eventos importantes de la corte. Era, en efecto, parte de la familia real. Enrique básicamente la estaba adoptando como su hermana favorita. Era brillante. Significaba que Ana seguía siendo importante, seguía siendo respetada, seguía siendo parte de la vida de la corte, pero no tenía ninguna de las responsabilidades ni peligros de ser reina. No tenía que compartir cama con Enrique, no tenía que darle herederos, no tenía que preocuparse de perder el favor del rey, no tenía que vivir con miedo constante de ser acusada de adulterio o traición. Era libre. El 9 de julio de 1540 se firmó oficialmente la anulación del matrimonio. Ana de Cleves ya no era reina de Inglaterra, y estaba extasiada. Escribió cartas a su hermano Guillermo explicando el arreglo. Le aseguró que estaba feliz, que Enrique había sido generosísimo, que vivía mejor que nunca. Guillermo, al principio, estaba furioso. Veía la anulación como un insulto a su familia, a su hermana, a Cleves. Pero cuando Ana le explicó los términos del acuerdo, se calmó. 4.000 libras anuales, castillos, propiedades, el título de hermana del rey. No era maltrato. Mientras Cromwell perdía la cabeza, Ana acababa de conseguir el mejor divorcio de la historia. Literalmente. Thomas Cromwell no tuvo tanta suerte. Enrique lo culpaba por el desastre del matrimonio con Ana. Lo culpaba por haber empujado la alianza con Cleves. Lo culpaba por haber confiado en el retrato de Holbein. Lo culpaba por todo. El 10 de junio de 1540, Cromwell fue arrestado en medio de una reunión del Consejo Real. Lo acusaron de traición y herejía. Las acusaciones eran completamente fabricadas, pero eso no importaba. Cromwell suplicó por su vida. Le escribió cartas desesperadas a Enrique. Le recordó todos los años de servicio leal. Le pidió misericordia. Enrique no respondió. El 28 de julio de 1540, Thomas Cromwell fue llevado a la Torre de Londres. Ahí, en el mismo lugar donde Ana Bolena había perdido la cabeza, Cromwell fue decapitado. Pero el verdugo que ejecutó a Cromwell no era tan hábil como el espadachín francés que había decapitado a Ana Bolena de un solo golpe limpio. El hacha estaba mal afilada. El verdugo era inexperto. Tuvieron que golpear varias veces. Cromwell sufrió horriblemente antes de morir. Ese mismo día, horas después de la ejecución de Cromwell, Enrique VIII se casó con Catalina Howard. La boda fue privada, casi secreta, sin la pompa y ceremonia de bodas anteriores. Enrique ya no tenía paciencia para esas cosas. Quería a Catalina y la quería ya. Catalina tenía aproximadamente 19 años. Enrique tenía 49. Era su tío en edad, su rey en poder, su marido en nombre. Y Ana de Cleves fue invitada a la boda. Sí, leíste bien, fue invitada. Porque ahora era la hermana amada del rey. Y cuando el rey se casaba, su hermana amada debía estar presente para celebrar. Ana asistió, sonriendo. Se paró ahí, en el palacio, viendo cómo el hombre que había sido su esposo 6 meses atrás se casaba con la mujer que había sido su dama de compañía. Y sonrió durante toda la ceremonia, porque Ana entendía algo que las demás esposas no habían entendido. Entendía que a veces perder es ganar, que a veces el mejor triunfo es salir viva. Los cortesanos que la vieron ese día comentaron que parecía más feliz en esa boda que en la suya propia. Y probablemente lo era, porque mientras Catalina Howard comenzaba su breve y trágico reinado como quinta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves comenzaba su larga y feliz vida como la mujer más libre de Inglaterra. Después del divorcio, Ana comenzó una vida que ninguna de las otras esposas de Enrique jamás tuvo. Una vida que probablemente ninguna mujer de su época había experimentado. Era libre, completamente, totalmente, maravillosamente libre. Tenía más de 30 propiedades distribuidas por todo el sur de Inglaterra. El castillo de Richmond era su residencia principal y era magnífico. Tenía grandes salones para banquetes
habitaciones privadas lujosas, jardines extensos, establos llenos de caballos. Tenía su propia corte, sirvientes que la atendían, damas de compañía que le hacían compañía, cocineros, músicos, jardineros, guardias. Vivía exactamente como una reina, pero sin las responsabilidades ni los peligros. Y tenía dinero, mucho dinero. 4.000 libras anuales era una fortuna. Para poner esto en perspectiva, un noble menor podía vivir cómodamente con 200 libras al año. Un caballero rural próspero vivía con 50. Ana tenía 4.000. Podía comprar lo que quisiera: vestidos, joyas, muebles, libros, caballos. Podía organizar fiestas, dar regalos, ayudar a los pobres. Nunca tenía que pedirle permiso a nadie. Nunca tenía que justificar sus gastos. Y cada año, puntualmente, recibía su pensión. Enrique nunca la redujo. Nunca amenazó con quitársela. El trato se respetó al pie de la letra. Ana también mantuvo su posición en la corte. Como hermana amada del rey, era invitada a todas las ceremonias importantes: celebraciones, banquetes, procesiones. Siempre tenía un lugar de honor. Y aquí viene algo sorprendente. Enrique genuinamente parecía apreciarla más después del divorcio que durante el matrimonio. Se escribían cartas amistosas. Cuando Enrique organizaba fiestas, invitaba a Ana. Cuando había celebraciones navideñas en la corte, Ana estaba ahí. Conversaban, jugaban a las cartas, compartían comidas. Era como si Enrique finalmente pudiera relajarse con ella, ahora que no tenía la presión de consumar el matrimonio. Podía apreciar sus buenas cualidades, su bondad, su naturaleza tranquila, sin sentirse amenazado por su falta de atractivo físico. Ana también desarrolló una relación interesante con Catalina Howard, la nueva reina. Catalina había sido su dama de compañía. Ahora era reina. Podría haber sido incómodo. Podría haber habido resentimiento, celos, tensión. Pero no fue así. Ana trataba a Catalina con respeto y amabilidad. Asistía a sus eventos, le hacía regalos, se comportaba como una hermana mayor benevolente. Catalina, por su parte, era cordial con Ana. Probablemente se sentía un poco culpable, pero también aliviada de que Ana no causara problemas. Durante 1 año y medio, todo fue relativamente pacífico. Enrique estaba feliz con Catalina. Catalina disfrutaba de ser reina. Ana vivía su vida tranquila y próspera. Pero entonces, en octubre de 1541, todo se derrumbó. Se descubrió que Catalina Howard había tenido amantes antes de casarse con Enrique. Peor aún, había evidencia de que podría haber continuado teniendo aventuras después de la boda. Enrique quedó devastado, humillado, furioso, traicionado. Catalina fue arrestada en noviembre. La interrogaron. Confesó algunas cosas, negó otras. No importó. El 13 de febrero de 1542, Catalina Howard fue llevada a la Torre de Londres, la misma torre donde Ana Bolena, su prima, había sido ejecutada 6 años antes. Le cortaron la cabeza con un hacha. Tenía entre 19 y 21 años. Había sido reina durante menos de 2 años. La enterraron en una tumba sin marcar, junto a Ana Bolena. 2 primas, 2 reinas, 2 mujeres decapitadas por el mismo hombre. Ana de Cleves escuchó las noticias en Richmond. Probablemente sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por el destino terrible de Catalina. Alivio de que ella misma había escapado de ese peligro. Y entonces pasó algo completamente inesperado. Guillermo de Cleves, el hermano de Ana, tuvo una idea brillante, o quizás terrible, dependiendo de cómo lo veas. Le escribió a Enrique sugiriendo que volviera a casarse con Ana. Sí, lo leíste bien. Quería que Enrique y Ana se volvieran a casar. La lógica de Guillermo tenía cierto sentido. Ana era joven, saludable, disponible. Ya conocía la corte inglesa. Hablaba inglés decentemente ahora. No tenía antecedentes de escándalos ni traiciones. Era perfecta, razonaba Guillermo. Además, la alianza entre Inglaterra y Cleves seguía siendo políticamente valiosa.
Guillermo incluso convenció a Ana de que escribiera cartas a Enrique expresando su disposición a considerarlo. Ana lo hizo. Escribió cartas educadas, amables, insinuando que estaría abierta a la posibilidad de renovar su matrimonio si el rey así lo deseaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Realmente quería volver a casarse con el hombre que la había llamado yegua de Flandes? Probablemente no, pero tampoco podía rechazar abiertamente a su hermano. Guillermo era el duque, el jefe de la familia, y quizás una pequeña parte de Ana sintió que sería validación finalmente ser deseada por el rey. Enrique recibió las cartas y dijo que no, rotundamente, definitivamente no. Rechazó a Ana por segunda vez. Le dijo a Guillermo que aunque apreciaba mucho a su hermana, no tenía intención de volver a casarse con ella, que ella era perfecta como su hermana, pero no como su esposa. Debió haber dolido. Ana había sido rechazada, divorciada, y ahora rechazada de nuevo. Pero esta segunda humillación escondía la mayor bendición de su vida, porque si Enrique hubiera aceptado, Ana habría vuelto a ser su esposa, habría perdido su libertad, habría vuelto a estar bajo su control, habría tenido que compartir su cama de nuevo, y considerando cómo terminaron las otras esposas, probablemente no habría terminado bien. En cambio, Ana siguió siendo libre, siguió siendo rica, siguió siendo la hermana amada del rey, y nunca más intentó casarse. Aprendió la lección. La libertad valía más que cualquier título. En julio de 1543, Enrique se casó con su sexta y última esposa, Catalina Parr. Ana asistió a la boda, otra vez. Esta vez fue diferente, sin embargo. Catalina Parr era diferente. Catalina era una viuda 2 veces, a los 31 años. Era inteligente, educada, refinada. Hablaba varios idiomas, había publicado libros, era protestante devota, pero diplomática. Era, en muchos sentidos, todo lo que Ana podría haber sido si hubiera tenido una educación diferente. Los registros sugieren que Ana sintió celos, no del matrimonio en sí, sino de la forma en que Enrique trataba a Catalina. Le mostraba respeto, conversaba con ella sobre temas serios, la valoraba intelectualmente. Era el tipo de matrimonio que Ana nunca tuvo, y probablemente dolió un poco verlo. Pero esos sentimientos no duraron mucho, porque Ana todavía tenía lo que Catalina no: libertad absoluta. Catalina tenía que estar disponible para Enrique día y noche. Tenía que cuidar su temperamento volátil. Tenía que navegar las intrigas de la corte. Tenía que vivir con el miedo constante de caer en desgracia. Ana no tenía que hacer nada de eso. Podía vivir como quisiera. Podía irse a Richmond cuando se cansara de la corte. Podía pasar semanas en Hever, si prefería el campo. Podía organizar sus propias fiestas, invitar a quien quisiera, hacer lo que le placiera. Los años pasaron. Enrique envejecía cada vez más. Su salud se deterioraba constantemente. La úlcera en su pierna se volvía más grande, más dolorosa, más fétida. Su peso aumentaba. Su temperamento empeoraba. Ana lo veía ocasionalmente en eventos de la corte. Cada vez estaba peor. Necesitaba ayuda para caminar. A veces tenía que ser cargado en una silla. El 28 de enero de 1547, Enrique VIII murió en el palacio de Whitehall. Tenía 55 años. Cuando Ana recibió la noticia, probablemente sintió una mezcla de emociones. Quizás algo de tristeza, ya que Enrique había sido generoso con ella después del divorcio. Pero sobre todo, probablemente sintió un inmenso alivio. Estaba libre, completamente libre. Ya no tenía que preocuparse de que Enrique cambiara de opinión. Ya no tenía que mantener una relación cordial con un hombre que la había humillado. Eduardo VI, el hijo de Enrique con Jane Seymour, se convirtió en rey a los 9 años. El país fue gobernado por regentes en su nombre. Ana mantuvo su posición y su pensión. El Consejo de Regencia honró todos los términos del acuerdo original. Seguía siendo la hermana amada del rey, ahora del nuevo rey.
Eduardo murió en 1553, a los 15 años. Había sido un niño enfermizo toda su vida. María I, la hija de Catalina de Aragón, finalmente se convirtió en reina a los 37 años. La coronación de María fue espectacular, y Ana de Cleves tuvo un lugar de honor en la procesión. Fue su última gran aparición pública. María y Ana tenían una relación especial. María recordaba cómo Ana siempre había sido amable con ella durante el breve matrimonio. Ana había respetado a María cuando Enrique la trataba cruelmente. Había sido una de las pocas personas en la corte que mostraba bondad hacia la princesa caída en desgracia. Ahora María era reina, y Ana seguía siendo parte de la corte. Ana también mantuvo contacto con Isabel, la hija de Ana Bolena. Isabel era joven, brillante, cautelosa. Vivía tranquilamente durante el reinado de María, sabiendo que como protestante estaba en peligro constante. Ana y Isabel se llevaban bien. Quizás Ana veía en Isabel algo de sí misma, una mujer navegando peligros políticos con inteligencia y paciencia. Nunca imaginó que Isabel se convertiría en una de las reinas más grandes de la historia. Pero probablemente vio el potencial. Ana estaba a punto de recibir el honor que ninguna esposa de Enrique tuvo jamás. Pero antes tendría que pasar por un último desafío. Y este sí que no podría evitarlo. En la primavera de 1557, cuando Ana tenía 41 años, comenzó a sentirse mal. Al principio eran molestias pequeñas, dolor abdominal ocasional, pérdida de apetito, cansancio que no se iba con el descanso. Pero con el paso de las semanas, los síntomas se empeoraban. El dolor se volvió constante. Perdió peso. Se sentía cada vez más débil. Los médicos vinieron a examinarla. Le hicieron sangrías. Le dieron hierbas. Le recomendaron reposo. Nada funcionaba. Hoy los médicos probablemente diagnosticarían cáncer de ovario, basándose en los síntomas descritos en los registros. Pero en 1557, los médicos no podían identificar qué estaba matándola. Solo sabían que se estaba muriendo. Ana lo sabía también. Había visto suficientes muertes en su vida para reconocer los signos. Así que empezó a prepararse. María I, ahora reina de Inglaterra, le permitió mudarse a Chelsea Manor. Era una casa hermosa a orillas del Támesis, con jardines espectaculares y habitaciones luminosas. Catalina Parr había vivido ahí después de la muerte de Enrique. Era un lugar apropiado para pasar los últimos días. Ana puso sus asuntos en orden, con la meticulosidad que la había caracterizado toda su vida. Hizo su testamento. Dejó dinero a todos sus sirvientes, incluso a los más humildes. Dejó regalos específicos a personas que habían sido amables con ella. Mencionó a Isabel por nombre, dejándole un recuerdo personal. Se aseguró de que todas sus deudas estuvieran pagadas, que todas sus cuentas estuvieran claras. Quería morir sin dejar cabos sueltos. Y entonces hizo algo que sorprendió a muchos. Se convirtió al catolicismo. Ana había sido criada en una tradición protestante moderada. Había vivido toda su vida como protestante. Pero ahora, en su lecho de muerte, aceptó la fe católica. ¿Por qué lo hizo? Probablemente fue en parte político. María I era católica devota y estaba quemando protestantes en la hoguera. Al convertirse al catolicismo, Ana aseguraba que recibiría un funeral apropiado, un entierro cristiano, quizás incluso un lugar en Westminster Abbey. Pero también pudo haber sido genuino. Ana había visto mucho en su vida. Había sobrevivido a peligros que mataron a otras mujeres. Quizás sentía agradecimiento hacia Dios. Quizás quería asegurarse de ir al cielo, sin importar cuál fe fuera la correcta. O quizás simplemente quería complacer a María, quien había sido amable con ella, para asegurar que cuidarían bien de sus sirvientes después de su muerte. Fuera cual fuera la razón, Ana fue recibida en la Iglesia Católica con todos los sacramentos apropiados. El 16 de julio de 1557, a las 3 de la mañana, Ana de Cleves murió tranquilamente en Chelsea Manor. Tenía 41 años. Había vivido en Inglaterra durante 17 años.
Había sobrevivido a Enrique VIII por 10 años. Había sobrevivido a todas las demás esposas. Sus sirvientes la habían cuidado hasta el final. No murió sola. No murió en el exilio. No murió ejecutada. No murió de parto. Murió en paz, en su propia cama, en una casa hermosa, rodeada de gente que la respetaba. Y aquí viene la ironía final de esta historia increíble. María I ordenó un funeral real para Ana de Cleves. No un funeral modesto, no un entierro simple, un funeral real completo. El 4 de agosto de 1557, la procesión fúnebre salió de Chelsea Manor hacia Westminster Abbey. 100 antorchas iluminaban el camino. 100 velas encendidas que brillaban en la oscuridad de la tarde. El ataúd estaba cubierto con un paño negro de terciopelo, con una cruz blanca bordada en el centro. Encima del ataúd habían colocado una efigie de Ana. Era una figura de cera del tamaño real, vestida con ropas reales, con una corona dorada en la cabeza. Era la tradición para funerales de realeza. La efigie representaba a Ana no como era en la muerte, sino como había sido en vida. Una reina. Bueno, técnicamente una ex-reina. Pero para efectos del funeral, la trataban como realeza completa. La procesión avanzó lentamente por las calles de Londres. Cientos de personas salieron a ver pasar el cortejo. Algunos lloraban, otros rezaban. Muchos recordaban a la mujer amable que había sido generosa con los pobres. Cuando el cortejo llegó a Westminster Abbey, las campanas sonaron. Los monjes cantaron. El arzobispo ofició la misa. Y Ana de Cleves fue enterrada en Westminster Abbey, en el lugar de honor reservado para la realeza. Es importante que entiendas lo extraordinario de esto, lo completamente, absolutamente extraordinario, porque Ana fue la única esposa de Enrique VIII que recibió este honor. Vamos a repasar qué les pasó a las demás. Catalina de Aragón, la primera esposa, murió en el castillo de Kimbolton en enero de 1536. Estaba exiliada, separada de su hija, humillada y abandonada. La enterraron en la catedral de Peterborough. Es un lugar respetable, pero no es Westminster Abbey. No es donde se entierra a las reinas, es donde se entierra a las viudas de noble posición. Ana Bolena, la segunda esposa, fue decapitada en la Torre de Londres en mayo de 1536. La metieron en una caja de flechas porque nadie había pensado en conseguir un ataúd apropiado. La enterraron en la capilla de San Pedro ad Vincula, dentro de la torre. Una tumba sin marcar en el suelo de piedra. Ni siquiera un nombre. Solo años después se puso una placa identificándola. Jane Seymour, la tercera esposa, murió de parto en octubre de 1537. La enterraron en el castillo de Windsor, junto a Enrique. Fue la única esposa enterrada con él, pero solo porque le había dado el heredero varón que tanto quería. Y Windsor, aunque importante, no es Westminster Abbey. Catalina Howard, la quinta esposa, fue decapitada en la Torre de Londres en febrero de 1542. La enterraron en la capilla de San Pedro ad Vincula, en una tumba sin marcar, al lado de su prima Ana Bolena. 2 jóvenes, 2 reinas, 2 tumbas anónimas. Catalina Parr, la sexta y última esposa, murió de parto en septiembre de 1548, un año después de la muerte de Enrique. La enterraron en la capilla del castillo de Sudeley. Es un lugar hermoso, pero no es donde se entierra a las reinas de Inglaterra. Y luego está Ana de Cleves, enterrada en Westminster Abbey con todos los honores, con un funeral real, con una procesión de 100 antorchas, con su efigie coronada. Su tumba todavía está ahí. Es de mármol negro y blanco, con inscripciones en latín. Dice su nombre completo: Ana de Cleves. Su fecha de muerte: 16 de julio, 1557. Y tiene su lema personal grabado: Spes mea in Deo est. Mi esperanza está en Dios. Es una tumba hermosa, digna, ubicada en un lugar de honor en la abadía. Piensa en la ironía. Las esposas que Enrique amó, o al menos deseó,
murieron trágicamente y fueron enterradas sin el honor que merecían. La esposa que Enrique despreciaba, que llamó yegua de Flandes y vaca flamenca, recibió el funeral y el entierro de una verdadera reina. ¿Y sabes qué más es irónico? Ana fue la única esposa que vio a María Tudor convertirse en reina, la única que vio a Isabel Tudor crecer hasta ser una joven brillante, la única que vivió lo suficiente para ver cómo cambiaba Inglaterra después de la muerte de Enrique. Las otras murieron durante el reinado de Enrique o poco después. Ana vivió 10 años más, 10 años de libertad, tranquilidad y prosperidad. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías estos datos sobre Ana de Cleves? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias que no te cuentan en la escuela. Porque resulta que la historia oficial no siempre cuenta toda la verdad. Nos dicen que Ana de Cleves fue la esposa fea de Enrique VIII, la que fue rechazada por su apariencia, la que tuvo un matrimonio fallido que duró apenas 6 meses. Y todo eso es técnicamente cierto. Pero lo que no nos dicen es que ese matrimonio fallido fue la mejor cosa que le pudo pasar. Lo que no nos dicen es que Ana convirtió el mayor insulto de su vida en su mayor victoria. Lo que no nos dicen es que mientras todas las demás esposas luchaban por mantener el amor de Enrique, Ana fue la única lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que no lo necesitaba. Ana entendió algo fundamental. A veces es mejor ser la exfavorita que la esposa infeliz. A veces es mejor perder la batalla para ganar la guerra. A veces el mejor triunfo es simplemente sobrevivir. Catalina de Aragón luchó por su matrimonio durante años. Argumentó, negoció, suplicó, y terminó muriendo sola y abandonada. Ana Bolena intentó ser la esposa perfecta. Intentó darle un heredero varón. Intentó mantener su interés, y terminó perdiendo la cabeza. Jane Seymour finalmente le dio a Enrique lo que quería, un hijo varón, y murió en el proceso. Catalina Howard era joven y bella, pero no fue suficiente. También perdió la cabeza. Catalina Parr era inteligente y educada. Sobrevivió a Enrique, pero solo por un año antes de morir, ella también. Todas ellas trataron de ser lo que Enrique quería. Todas fallaron de una forma u otra. Ana fue la única que no intentó complacerlo. Cuando Enrique dijo que quería el divorcio, Ana dijo que sí. Cuando le pidieron que declarara que el matrimonio nunca se consumó, lo declaró. Cuando necesitaban que se hiciera a un lado, se hizo a un lado. No luchó, no resistió, no causó problemas, y por eso sobrevivió. Por eso vivió 17 años en Inglaterra como una de las mujeres más ricas y respetadas del reino. Por eso murió en paz en su propia cama. Por eso recibió un funeral real. Por eso está enterrada en Westminster Abbey, mientras que la mayoría de las otras esposas están en tumbas olvidadas. La historia nos enseñó durante siglos que Ana de Cleves era la esposa fea, que su matrimonio con Enrique fue un desastre, que fue rechazada y humillada. Y sí, fue rechazada. Sí, la llamaron fea. Sí, su matrimonio fue un desastre. Pero Ana tomó ese rechazo y lo convirtió en libertad. Tomó esa humillación y la convirtió en poder. Tomó ese desastre y lo convirtió en victoria. Fue la estratega perfecta. Sabía cuándo pelear y cuándo retirarse. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía que su vida valía más que su orgullo. Y al final fue la única que ganó. Cuando Enrique VIII murió en 1547, 5 de sus esposas ya habían muerto. Catalina de Aragón, muerta. Ana Bolena, ejecutada. Jane Seymour, muerta. Catalina Howard, ejecutada. Solo Catalina Parr y Ana de Cleves seguían vivas. Catalina Parr murió un año después. Ana vivió 10 años más. 10 años de libertad que ninguna otra esposa tuvo. 10 años de prosperidad. 10 años de paz. Y cuando finalmente murió, no fue de parto como Jane Seymour y Catalina Parr.
No fue ejecutada como Ana Bolena y Catalina Howard. No murió abandonada y humillada como Catalina de Aragón. Murió tranquila, rodeada de sirvientes leales, en una casa hermosa, después de una vida libre. Esta es la historia real de Ana de Cleves, no la esposa fea, no el matrimonio fallido, no el rechazo humillante. Es la historia de la mujer que jugó el juego más peligroso de su época y ganó. Es la historia de cómo convertir la derrota en victoria. Es la historia de cómo sobrevivir cuando todas las demás murieron. Ana de Cleves, la yegua de Flandes, la vaca flamenca, la esposa fea, la única ganadora, la mujer más inteligente en la corte más peligrosa de Europa, la que entendió que a veces el mejor poder no es ser reina, es ser libre.